En una contundente y delicada denuncia, Mariana González, hija de Edmundo González, reportó ante la opinión pública que ha sido víctima de extorsiones por parte del régimen para que su padre, el presidente electo de Venezuela, renuncie a su lucha y a su causa como condición para dejar en libertad a su esposo Rafael Tudares, detenido de manera injustificada desde hace un año a manos de la dictadura. Ser el yerno de Edmundo González no es un delito, recalcó en su mensaje la hija del presidente electo al exigir una vez más la liberación inmediata de su esposo Rafael. Mariana señaló además que esas extorsiones en su contra han ocurrido en embajadas, en espacios del arzobispado y en oficinas de organismos de derechos humanos. Con esta denuncia reafirmó el carácter político y arbitrario de la detención y condena de su esposo. La denuncia de Mariana González, hija de Edmundo González, deja en evidencia que la arbitraria detención de su esposo Rafael Tudares solo tiene el perverso propósito de presionar al presidente electo de Venezuela, exiliado en España. En esos 3 episodios se me indicó directamente que para que Rafael pudiera recuperar su libertad y volver a su hogar, yo debía obligar a mi padre a renunciar a su lucha y a su causa. Mariana González señala de las presiones, entre otros, al régimen venezolano. Fui víctima de 3 episodios de extorsión, provenientes tanto de personas vinculadas a autoridades de este país, como de personas relacionadas con la Iglesia y de individuos que afirmaban representar organismos importantes. Agregó la hija de Edmundo González mediante una denuncia por escrito en redes sociales, datos precisos sobre los lugares donde fue víctima de los chantajes. Estas 3 extorsiones se llevaron a cabo en sedes diplomáticas, embajadas, en espacios donde opera el arzobispado y en oficinas de organizaciones que públicamente afirman defender derechos humanos. En los 3 episodios hubo testigos presenciales, quienes escucharon íntegramente todo lo que se me dijo. Mariana, quien la semana pasada vio por primera vez en un año a su esposo Rafael en una visita de 25 minutos en la cárcel, reafirma que en su contra hay un sentimiento de venganza por asuntos con los que no está relacionado. Eso configura un patrón de coacción y persecución indirecta contra una familia civil, utilizando la privación de libertad como mecanismo de presión política y personal, y valiéndose incluso de espacios institucionales y diplomáticos que deberían ser neutrales y protectores de derechos. Ser el yerno de Edmundo González Urrutia no es un delito. Nada de esto que he sufrido es justicia, todo es arbitrariedad. Rafael Tudares fue secuestrado por parte de efectivos de la opresora Policía Política del SEBIN en enero del 2025, delante de sus hijos menores de edad cuando los llevaba a la escuela en Caracas. Hace pocas semanas fue condenado por el régimen venezolano, sin pruebas ni proceso, a 30 años de cárcel. Permanece en situación de prisionero político en la cárcel El Rodeo 1. Devuélvanme a Rafael. Él pertenece aquí, en su casa, con sus hijos, con su mamá y con su esposa. Precisamente Mariana González divulgó en redes sociales este dibujo o retrato hablado de su esposo Rafael Tudares, elaborado tras la visita que pudo hacer en la cárcel la semana pasada por primera vez en un año y en medio de las súplicas por la liberación. La imagen comparada, como lo están viendo, con una fotografía de Tudares antes de su injustificada detención, deja en evidencia el deterioro de sus condiciones físicas y el desgaste emocional del yerno de Edmundo González, según informó ella misma. Miren ustedes las dos imágenes, junto con el retrato hablado. Mariana publicó un mensaje que dice lo siguiente, Carlos. Así luce una vida paralizada de manera injusta y arbitraria. Así se marca en el cuerpo y en el alma un tiempo robado, un tiempo que jamás podrá devolverse. Cada día encerrado es un día arrancado a su familia, a sus hijos, a su derecho a vivir. Rafael Tudares Bracho es inocente, es un padre de familia, es un ser humano sometido a un daño que no tiene justificación. Rafael va a regresar a su casa. Su familia lo va a ayudar a sanar lo que este encierro ha intentado destruir. Pasaremos la página para poder retomar nuestras vidas porque merecemos seguir viviendo. Pero este daño no puede quedar en silencio. Habrá memoria, habrá verdad, habrá justicia. Dios mediante.
Y luego de la grave denuncia hecha por Mariana Tudares sobre las extorsiones de las que fue víctima en espacios donde opera el arzobispado de Caracas, en redes sociales se recuerdan uno de los encuentros del ahora procesado dictador Nicolás Maduro y el arzobispo Raúl Biord Castillo. Fue el 7 de agosto en la antigua residencia presidencial en el marco de los preparativos para la canonización de los dos primeros santos venezolanos, José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles. Ambos estaban risueños mientras hablaban acompañados de Cilia Flores, esposa de Maduro, y el rector de la Universidad Católica Andrés Bello, el sacerdote jesuita Arturo Peraza. Biord ha sido duramente cuestionado por los venezolanos por no haber tenido declaraciones contundentes contra el régimen en medio de oleadas represivas y de persecución. En el informativo de NTN 24 nos acompaña Raniero Casoni, es analista político y escritor venezolano. Bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. Señor Casoni, a la luz del derecho internacional y los estándares de derechos humanos, quisiera preguntarle cómo califica usted las denuncias de extorsión y coacción indirecta según lo expuesto por Mariana González y qué responsabilidades podrían derivarse para los actores involucrados. Más allá de, digamos, desde el punto de vista del derecho internacional, digamos, lo que está ocurriendo en Venezuela es algo atípico en función de lo que ha venido aconteciendo en los últimos años. Acá lo que importa es, en este caso, es lo que está viviendo la familia de Edmundo González. ¿El delito acaso haber ganado una elección con más del 60%? ¿Es delito acaso ser yerno de esa persona que ganó? ¿Y por qué está ocurriendo? Esa es la pregunta que debemos hacernos, más allá de la situación crítica que estamos viendo. ¿Qué es lo que está ocurriendo y cuáles son los hilos que se mueven? Los hilos que mueven es que realmente Venezuela perdió el hilo de constitucionalidad hace muchos años. Desde el año 2021 no hay ningún poder legítimamente electo en Venezuela, más allá de la elección que ocurriese el 28 de julio del 2024. Eso marca un precedente muy importante en el reconocimiento internacional a lo que hoy en Venezuela se reconoce como una presidencia transitoria que tiene Delcy Rodríguez como un interinato en la que se busca caminar hacia lo que es una transición democrática. En este momento hay algunas señales, y eso que justamente ocurriese en el arzobispado es porque de algún modo los hilos que mueven los hermanos Rodríguez y Diosdado Cabello es tratar de sacar de la ecuación ese único vestigio de legitimidad constitucional que representa Edmundo González Urrutia, tratando de forzar a una familia a que a través de la tortura que implica que por meses no pueda ver a su familia, a través de lo que implica que no pueda ver a sus hijos y que solo tenga una visita y que, como vieron en la foto, el contraste tan radical que le ha afectado a Tudares. Entonces, en este sentido, lo importante que vale la pena llamar la atención es los hilos que mueven los Rodríguez para tratar de consolidar su poder, ganar tiempo y no caminar hacia una transición democrática. Raniero, la hija del presidente legítimo de Venezuela señala en esa carta que las presiones ocurrieron incluso en espacios diplomáticos, eclesiásticos y de organizaciones incluso de derechos humanos. ¿Qué impacto tiene esto en la credibilidad, en la neutralidad de estas instancias y qué riesgos además supone todo esto para la protección de víctimas? Definitivamente es muy preocupante porque se supone que Venezuela deba caminar hacia esta transición democrática, debe ser apoyada por el respaldo internacional y más cuando hablamos de la Iglesia Católica, que estoy seguro que el arzobispo actuará quizás sin la avenida del Vaticano. Pero más allá de eso es lo importante de fraguar lo que yo he venido llamando el necesario pacto político que debe ocurrir en Venezuela. Ese pacto que reinstitucionalice, digamos, los diferentes poderes para poder llamar a unas elecciones que genere credibilidad. Yo colocaba incluso las similitudes que hoy representa la oposición que que participó en las parlamentarias y que hoy hace vida en ese Congreso que no es reconocido, pero que desde adentro vienen haciendo llamados interesantes sobre la necesidad de
caminar a la democracia, de reinstitucionalizar los poderes públicos en Venezuela, de mejorar la economía, que es el mismo llamado que viene haciendo María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Ese es el que debe ser el punto de partida para fraguar. ¿Y qué debe hacer, digamos, las embajadas y el arzobispado de Caracas y el Vaticano y toda la operación internacional? Es en fraguar el pacto político que permita que se construya la institucionalidad necesaria en Venezuela, y para eso es necesaria la libertad de los presos políticos. No puede ser producto de un chantaje, porque el chantaje lo que va a generar es más resentimiento y no va a ser la solución. Por el contrario, el peligro que esto pudiera implicar es que se consolide una dictadura, un autoritarismo, pero con apoyo de los Estados Unidos. Que justamente lo que pedía María Corina Machado hace algunos minutos, la escuchamos: desmontar la estructura represiva y una libertad real para todos los presos políticos que son escarcelados pero no son libres realmente. Era Raniero Casoni, analista político y escritor venezolano, acompañándonos a esta hora. Que tenga una feliz tarde. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes.